Vamos a hablar del libro de Daniel, las 70 semanas del libro de Daniel. Vamos a hablar la interpretación que le dan los hermanos separados a las 70 semanas del libro de Daniel, y vamos a concluir con lo que interpreta la Iglesia Católica sobre las 70 semanas del libro de Daniel. Empezamos diciendo que las profecías se encuentran en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 20 hasta el 27. Tenemos también que explicar que cada semana se interpreta que son 7 años por semana. 70 semanas por 7 años, pues nos calcula que son 490 años. Pero la primera semana se comienza a contar desde el libro de Nehemías, capítulo 2, 1 hasta el 8. Cuando Nehemías le pide al rey Jerjes que le dé permiso para ir a Jerusalén a construir el templo. Y desde ahí se comienza a contar la primera semana. Entonces, en ese lapso de tiempo, hasta el nacimiento de Jesús, todo eso se calcula que son 69 semanas. Las 69 semanas empiezan ya con Jesús desde su nacimiento, o no de su nacimiento, desde que Jesús empieza su ministerio público hasta su muerte. Es sabido que Jesús comenzó su ministerio público a predicar el evangelio, a predicar el reino de Dios, a anunciar el reino de Dios que ya estaba entre nosotros desde su predicación hasta su crucifixión. Pasaron aproximadamente 3 años y medio. Entienden los hermanos protestantes entonces que Dios ahí paró la cuenta y se quedó en 69 semanas. En esas 69 semanas se detuvo ahí, entonces dejaron la última semana para el fin del mundo. ¿Y cuándo comienza la última semana? Según la interpretación de los hermanos separados, las 70 semanas, recuerden que las 69 semanas se detuvo, o hubo un intermedio de tiempo, o hay un intermedio de tiempo donde Dios ahora mismo está trabajando con la iglesia, está evangelizando con la iglesia, como llaman los hermanos separados. Ahora, la última semana está reservada para el final, los últimos 7 años. Pero la primera semana o los primeros 7 años comienza con la reconstrucción del templo en Jerusalén. Cuando se comienza la construcción del templo en Jerusalén, ahí mismo, en ese mismo tiempo, llega el rapto universal, donde Dios se va a llevar a sus elegidos para el cielo. Entonces, cuando Dios se lleve a sus elegidos para el cielo, ahí comienza la tribulación en la tierra. Al mismo tiempo se está haciendo también el templo. Llega un líder mundial, y este líder mundial se conoce como el anticristo, ¿no? Y el anticristo que se menciona precisamente en el libro de Daniel, versículo 27, 24, ahí comienza, ya llega el anticristo, y el anticristo comienza a gobernar el mundo por 3 años y medio. Comienza a gobernar de una forma magnífica, todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz, porque el anticristo ya permite que se restauren los sacrificios en el templo que el mismo anticristo mandó a hacer, mandó a que se construyera allí en Jerusalén. Cuando se restablezca, cuando se haga de nuevo el templo de Jerusalén, puesto que en la profecía de Daniel 26 el templo ya se paró, ya en la profecía no hay más sacrificios como se hacía antes de Jesús, ¿verdad? Entonces ya el sacrificio se restaura de nuevo, y durante esos 3 años y medio hay paz en el mundo entero. Pero recuérdense que ya estamos en el medio de la tribulación a la misma vez, y a la misma vez ya la iglesia se ha ido
en el rapto. Ya el rapto se fueron la gente, ya se quedaron todos los católicos. 3 años después, o los últimos 3 años, recuerden que son 7 años. Los primeros 7 años hay paz, hay armonía, se construye el templo. Una parte de los protestantes entiende que que ahí va a ser, antes de la construcción del templo, será el rapto. Otra parte entiende que será después de 3 años y medio cuando empiece la gran tribulación. Entonces ahí el anticristo va a sacar las uñas y todo el mundo verá que no fue algo bueno, sino que es un tirano que está gobernando el mundo con cetro de hierro, persiguiendo a los israelitas, persiguiendo a los cristianos, matando a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces después de 3 años, ya entonces vendrá el fin del mundo, donde Jesús vendrá de nuevo con la iglesia a juiciar. Esto es más o menos lo que interpretan los hermanos protestantes y se basan en Apocalipsis 6, 19, cuando ya venga Dios a reinar, a juzgar. Ya se acabó el tiempo y ahí comienza entonces cuando Jesús regrese en Apocalipsis 19, 11, ya ahí se arma y ahí se acaba todo. Ahora, ¿cuál es la interpretación de la iglesia? Yo resumí todo esto porque los hermanos protestantes sacan muchos textos bíblicos para hablar de estas cosas, pero todo realmente está centrado en la interpretación que ellos dan, y lo que yo puedo ver según lo que he estudiado es que todo está basado en Daniel 9, 20 hasta el 27. Ahora bien, lo que la Iglesia Católica interpreta con esto es lo siguiente. Según la Iglesia Católica, en Daniel 9, 25 al 26, Jesús es el príncipe, el Mesías anunciado. Y efectivamente, como creen los hermanos protestantes, ahí nosotros estamos de acuerdo de que se trata de Jesús, que llegó y comenzó a predicar. Y en Daniel 27 ya cesa el sacrificio y ya no hay más sacrificios. Nosotros los católicos entendemos que ya no hay más sacrificios, que el sacrificio es el Cordero inmolado, Jesús, que fue crucificado por la humanidad y que ya no hay más nada. Que Jesús también en Hechos 22, 20, el verdadero sacrificio en Hechos 10, 14, Jesús es el verdadero sacrificio. Ya no va a haber más forma, ya no hay forma de que vuelva, según nosotros los católicos. Ya pasó ese tiempo donde se hacía el sacrificio en el templo de Jerusalén. Para nosotros los católicos ya no va a haber una reconstrucción del templo de Jerusalén, porque el templo es Jesús. Y el templo de Jerusalén que fue destruido, Jesús se compara a sí mismo como el templo de Jerusalén. Destruyen este templo, yo lo reconstruiré de nuevo en 3 días. Jesús es el templo. Y el sacrificio es el mismo Dios que nosotros celebramos en la Santa Misa. Y a la misma vez nosotros entendemos en este mismo tenor que ya no se trata de un pueblo, de una nación, sino que ya es universal. Sino que ya el evangelio es para todo el mundo. Entonces entendemos nosotros los católicos que las 69 semanas se detuvo ahí con el nacimiento de Cristo. Se reinició de nuevo cuando Jesús estaba predicando por 3 años y medio. En esos 3 años y medio en que Jesús estuvo predicando hasta su crucifixión, muerte y resurrección, ahí ya van 3 años y medio, porque después de 3 años y tanto de Jesús estar predicando, fue crucificado, resucitó y se fue al cielo. ¿Verdad que sí? Entonces, después de ahí, 3 años y medio después, los apóstoles, 7 años, comienzan a predicar el evangelio. 3 años y medio de Jesús, 3 años y medio los apóstoles predicando el evangelio. Ya usted conoce lo que de los hechos de los apóstoles, pero ya después de 3 años y medio, ya Cornelio se convierte. Y cuando Cornelio se convierte, vamos a encontrar eso en Hechos 10, ya la evangelización entró para los gentiles, para todo el mundo, donde ya no es como una nación, sino ya es universal. Y ahí se cierra.
Y cuando se cumplió definitivamente la profecía de Daniel, según la interpretación de los padres de la iglesia y según la iglesia, se terminó en el año 70, cuando llegó un anticristo, podemos decir, o un general llamado Tito, que destruyó en el año 70 el templo de Jerusalén y destruyó todo el pueblo de Jerusalén. 70 años después, dicho sea de paso, que Jesús había pronosticado que eso iba a pasar en el Evangelio de Mateo 24. Ahí vamos a ver cuando Jesús pronostica, le dice a los apóstoles: ustedes ven ese templo que está ahí, todo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Y esa profecía se cumplió 70 años, precisamente, ¿qué cosa? De 70 semanas, y precisamente en 70 años después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido, y ya la iglesia entiende de que ya ahí paró esa profecía de Daniel. Ya eso se terminó ahí ya. Y el reino de Dios que está en nosotros. Ya el reino de Dios está. Jesús mismo dijo: el reino de Dios está entre ustedes. Ya el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios, la predicación de Jesús, si usted se fija en el Evangelio, la predicación de Jesús fue siempre hablar del reino de Dios, del reino de su Padre. Estoy resumiendo todo esto porque no quiero hacer este video muy largo, porque quiero que usted que está escuchando este video, quiero que usted preste atención. Estoy resumiendo. Pero fíjese, y ya con esto concluyo, que los hermanos separados esperan de un milenio de paz. Y después de ese milenio de paz viene el fin del mundo. Nosotros los católicos entendemos que desde la predicación de los apóstoles hasta el fin de la historia se ha ido prolongando por 1000 años, porque 1000 años es simbólico hasta que venga Jesús de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese pacto que hizo Jesús con la humanidad, cuando en la iglesia decimos: con Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí se hace el pacto, y ahí se hace ya el pacto definitivo con la Nueva Jerusalén. Como nosotros decimos en el canto de entrada también, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus de Israel. Ese nuevo pacto es la iglesia, que es universal con toda la humanidad. Y ese reino de Dios, que algunos piensan que va a ser un reino de paz de 1000 años, no, ese reino es continuo, como ya acabo de decir. Dios te bendiga. Te pido por favor que nos regales un like, comenta y comparte este mensaje si llegaste de aquí, para que otros católicos también se enteren. Si hay algún evangélico protestante que está un poco confundido y quiera pues aclararse, que envíen este video también, y estoy dispuesto también a responder cualquier comentario en los comentarios ahí debajo. Dios te bendiga. Hasta el próximo video. Un abrazo y bendiciones.